entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien ha tenido una apretada agenda y varias cosas que contarnos acá en Antofagasta. Vamos a estar conversando con él de varios temas. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias por la invitación. Digo apretada agenda porque en una mañana fueron varios anuncios, de alguna manera, que hay en Antofagasta y en terreno. Particularmente estamos siempre pendientes de nuestro tráfico aéreo, diría yo, porque el puerto... Bueno, ahí efectivamente iniciamos la mañana jornada. Y usted tiene toda la razón. El tráfico aéreo... Hay anuncios importantes ahí, ¿no? Sí, el tráfico aéreo está creciendo en todo Chile, pero particularmente en Antofagasta, también en Calama. Calama ha tenido un crecimiento muy grande, más de 20%. Se pelean entre Antofagasta y Calama cuál es el segundo aeropuerto más importante de Chile en número de pasajeros. Así que increíble que en la misma región tengamos dos aeropuertos que tienen del orden de 2 millones de pasajeros al año cada uno. Y eso se refleja en que tenemos que hacer algunos cambios, pero antes de eso también cambia la actividad privada. Lo que veníamos a inaugurar es la base de JetSmart, una compañía norteamericana que se ha venido a instalar. Se instaló con una base primero en Concepción, ahora en Antofagasta, donde los aviones van a quedarse aquí en las noches, van a salir desde aquí, van a aumentar notablemente el número de destinos. Inauguró hoy día las nuevas rutas directo a Concepción, directo a Puerto Montt, directo a Lima. Se había inaugurado la ruta Calama-Lima hace un par de semanas atrás. O sea, que es una cosa que estamos viendo en todo Chile y que estamos cambiando los aeropuertos para eso. Rutas directas de región a región, sin pasar por Santiago, rutas directas de regiones a una ciudad en el extranjero, sin pasar por Santiago. Eso cambia totalmente el tráfico aéreo y la comodidad de las personas de regiones para poder viajar. En todo caso, han hecho otras aerolíneas, ya lo tienen, o sea, la TAM y otras vienen a sumarse un poco a la demanda. Exactamente, entonces, por eso digo, la industria entera se está cambiando y eso es lo que estamos viendo y por eso estamos haciendo un plan de aeropuertos a lo largo de todo Chile, una inversión de 1.400 millones de dólares. Son 17 aeropuertos, de los cuales 15 van a quedar con facilidades para tener vuelos internacionales, porque esto es una tendencia creciente en todas las regiones del país, y particularmente Antofagasta y Calama, que tienen 2 millones de pasajeros al año. Y lo otro que aprovechamos de decir y de dar la noticia es lo que estamos haciendo en el aeropuerto de Antofagasta. Estamos trabajando en este momento en todo lo que es las plataformas de los aviones. Estamos invirtiendo 4.000 millones de pesos en todo lo que es estacionamiento de aviones, porque particularmente con lo que le estaba mencionando, de cada vez más aviones en la plataforma, pero junto con eso, el primer semestre del próximo año se va a alargar la pista. Eso va a permitir utilizar el ILS que tiene el aeropuerto, y eso va a significar muchos menos días donde tenemos el problema que no pueden aterrizar los aviones por mal tiempo, y va a aumentar el número de aviones que el aeropuerto puede manejar. Así que eso va a ser una inversión de 10.000 o 11.000 millones adicionales para completar una inversión del orden de 15.000 millones nada más que en las pistas, para luego ir en los años siguientes a la nueva licitación del terminal, que termina en el año 2024, pero ya ayer hicimos el llamado a licitación para contratar a quienes van a hacer los estudios de cómo debiera ser ese nuevo terminal. Y con foco puesto no solo en los pasajeros, ministro, y se lo pregunto porque también hace un tiempo se hacía el anuncio de que efectivamente se busca por el aeropuerto de Antofagasta tener cargas directas a Miami. Hoy día también hay planes que ya están andando, entonces uno podría pensar que... Efectivamente, lo mismo que vemos en pasajeros podría suceder en la carga y tener, digamos, despachos desde aquí provenientes de productos de Antofagasta, pero también desde otros lugares que vengan aquí y desde aquí salgan hacia cualquier lugar del mundo. ¿Cómo conectamos esto con otro anuncio que también se hace desde el sector del puerto, con todo este plan logístico también? Porque tenemos todas en nuestra zona productiva muy conectada. Muy importante, porque tiene que ver precisamente con lo que usted señalaba de la carga. Lo que presentamos en el puerto es el estudio de lo que va a suceder con la carga en la zona, toda la zona, macro zona norte, le llamamos, que toma todo el norte de Chile, y que establece qué es lo que necesitamos, cuántas cargas vamos a tener, qué necesitamos en materia de carreteras, qué necesitamos en términos de puertos, aeropuertos, trenes, y aparecen ahí, por supuesto, cosas interesantes que hay que mirar en materia de infraestructura, por ejemplo, ferroviaria, en materia de puertos, acceso a los puertos, por ejemplo, el acceso sur a Mejillones, carreteras. Vamos a ir a la licitación en el año 2021 de la Ruta 5 entre Caldera y Antofagasta, y entre Antofagasta y Iquique.
la ruta del Loa, que ya está prácticamente caminando, tenemos que iniciar solamente los trabajos en un par de meses. ¿Cómo se resuelve con los vecinos ahí, ministro? Porque hay un conflicto justamente con la gente en Sierra Gorda, en particular en el proyecto Rutas del Loa, donde ¿sí? Hay una oposición, ellos buscan ser escuchados, incluso hoy día está casi a punto de judicializarse, podría decir uno, porque ingresaron una reclamación al primer tribunal, van a la corte desde el mismo SEA, entonces... Mire, lo que yo le puedo decir es lo siguiente, esta es una carretera muy importante, son más de 300 millones de dólares, tiene un enorme tráfico, llega hasta el Carmen, tenemos que seguir desde el Carmen hasta Calama, va a construir también lo que falta de la circunvalación de Calama, entonces sin duda que se necesita. Y siempre sucede cuando se construye, digamos, una gran obra, que hay gente que naturalmente sale muy beneficiada y otras personas que le produce algún problema, y lo que tenemos que hacer es intentar acomodar de qué forma podemos, dentro de las posibilidades que tiene la carretera, de poder, digamos, acomodar lo que le sucede a los vecinos de Sierra Gorda. Pero no es desechar el proyecto, es decir, eso podría revisarse en su origen, porque es ahí donde muchos están hoy día... Sí, dentro de lo que puede hacer la carretera, que tiene, por supuesto, limitaciones, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Hemos conversado con el alcalde, esto es una tarea larga, la inició el CEREMI, el intendente, hay un equipo de concesiones que trabaja en esta materia. Yo creo que últimamente hemos tenido buena disposición, estamos avanzando y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo de qué manera podemos hacer modificaciones que sean factibles y razonables para la carretera y que resuelvan en la medida de lo posible los problemas de Sierra Gorda. ¿Pero qué sería en la medida de lo posible? Porque aquí uno diría, ministros, ellos derechamente piden que pase más cerca y el proyecto no contempla. Y vamos a ver cuánto más cerca, porque lo que ellos exactamente piden no se puede hacer, pero veamos qué otras cosas sí se pueden hacer. Y yo creo, mire, yo siempre he pensado, y esa ha sido la disposición del intendente, del CEREMI, y también lo vi en el alcalde, en la conversación al menos que tuve yo con él, de buscar de qué manera podemos resolver los problemas, porque en esto hay que ver que hay intereses que a veces se topan, hay intereses que son los mismos y otras veces no son exactamente iguales, y ver de qué manera podemos resolver y encontrar una solución que sea razonable para todos. Ministro, y yo creo que la vamos a encontrar y no creo que nos demoremos mucho por lo demás. Ah, sí, usted ve que el tema está como para despejarse más pronto. Yo pienso que sí, yo vi buena disposición, veo una gran disposición del gobierno local, esto es lo que hemos expresado desde el principio, desde hace mucho tiempo, y creo que sentados en la mesa vamos a encontrar las maneras de resolver el problema. Ahora, ministro, a nivel general se han ido anunciando durante, sobre todo la última cuenta pública, hay varios anuncios respecto de cómo se inyecta y cómo también desde su cartera se busca reactivar toda esta economía. Hay mucha inversión, pero ¿cuánto también de subsidiario de un privado o cuánto de ustedes como... ente, yo digo, claro, de gobierno obviamente, les corresponde, pero en esta zona minera principalmente, hay mucho donde también al privado se le exige hoy día, es decir, un aporte o una contribución también a las zonas donde están, o sea, es decir, porque no siempre los recursos públicos son suficientes, y hay una discusión hoy día de cuánto recurso más también el privado se le invita a poner hoy día. Sí, dimos a conocer recién, ayer, con el ministro de Hacienda y varios ministros, un nuevo grupo de medidas de reactivación económica. Esto suma al final, cuando uno suma los tres paquetes, 3.000 millones de dólares. De esos son 1.500 que provienen de obras públicas, carreteras, puertos, en fin, vialidad, defensas de río, en fin, hay en muchos campos, que todos pertenecen a gastos que son del Estado. Pero por otro lado, nosotros estamos en una cantidad que es no muy diferente de esa. De hecho, en la parte del MOP es mayor, que es el plan de concesiones, y el plan de concesiones es toda inversión privada. Chile ha estado haciendo en los últimos años 800 millones de dólares de llamados a licitaciones todos los años en aeropuertos, carreteras, en fin. Nosotros este año vamos a tener 2.800, son 2.000 millones de dólares más en llamados a licitación en este año, en hospitales. Este año, solamente lo que resta de aquí a final de año, vamos a llamar a licitación 10 hospitales. Ya llamamos 2 aeropuertos y vamos a llamar a varios más de aquí a que termine. Estamos adjudicando la carretera de la Fruta en la zona central, estamos adjudicando los Vilos La Serena, vamos a llamar a licitación Talca-Chillán, en fin, un paquete impresionante de 2.800 millones de dólares, y para el próximo año tenemos 3.000 y para el siguiente 3.200. Esto es toda inversión privada que va a tener un impacto en los años hacia adelante muy grande. Usted ve, cada uno de esos
paquetes de concesiones son del tamaño del total de lo que se está haciendo en materia de... Y está el interés del privado hoy día por entrar no hay un estancamiento. El paquete de concesiones que tiene Chile tiene un gran interés. Esto es algo que Chile hace desde el año 91, han funcionado bien, los inversionistas han visto que se les respetan sus derechos, han visto que es una cosa que tiene resultados, que tienen las posibilidades de hacer sus proyectos. Nosotros además hemos ido incrementando el tipo de proyectos. Por ejemplo, el gobierno anterior tuvo ciertas reticencias con hacerlo con hospitales, pero se ha demostrado que los hospitales salen más rápido y salen mucho mejor, y por lo tanto hoy día estamos cambiando la infraestructura hospitalaria del país en forma mucho más rápida con las concesiones. También creo que vamos a tener la posibilidad de volver a tener algunas concesiones de cárceles, junto con un enorme crecimiento de lo que son las carreteras, ¿no? Bueno, conversábamos recién en esta sola zona, la ruta del Loa, tenemos la ruta 5 hacia el norte, la ruta 5 hacia el sur, es decir, un cambio enorme de lo que es las grandes carreteras que salen y entran de Antofagasta. Porque hablábamos, ¿cierto?, que es necesario equiparar un poco la inversión del Estado y claramente el interés del privado por sumarse en las distintas formas o modelos de negocio que se puedan proponer. Y el factor comunidad en eso, porque hoy día también se va encontrando en el camino cuando cada una de estas medidas se quiere implementar, a veces un rechazo, a veces no, una consulta previa a los proyectos. ¿Cómo se va a respetar siempre también la comunidad por donde pasa? Sí, en general estas carreteras pasan por donde ya había un camino, por lo tanto los conflictos son menos que en otros lugares y en otro tipo de inversiones, pero sin perjuicio de eso, más bien lo que va pasando es que las personas que viven alrededor de la ruta van pidiendo cosas adicionales, y por supuesto que hay que ir acomodándose a eso. Por ejemplo, más pasarela, quedaron con un vecino, con un amigo que estaba al otro lado, el paradero de búho a lo mejor quedó al otro lado. Una carretera, a medida que se va creciendo, se convierte en una cosa que es imposible de cruzar, entonces hay que andar mucho para ir al lugar donde se puede cruzar. Más seguridad, porque a veces los jóvenes, en fin, pasan, cómo mantener la seguridad, iluminación en algunos casos, las salidas de las carreteras, cuando ya empiezan a tener mucho tráfico, a veces ahí se produce el taco, entonces cómo tener mejores salidas, mejores enlaces, particularmente en las ciudades, es una cosa que está cada día más presente. Y justo al revés de lo que pasa en Sierra Gorda, a medida que va pasando el tiempo, la gente quiere alejarse un poco de la carretera, no estar porque produce ruido, porque hay inseguridad. Entonces el primer impacto es que no me saque la carretera, pero después no quiero tener la carretera pasando por el medio de donde estoy, porque produce una serie de externalidades. Entonces también hay que poner en algunos lugares donde hay algunos grupos de casa, pantallas acústicas, en fin. El estándar de lo que la gente le pide a las obras es cada día superior, y con razón, porque el país va progresando. Finalmente, ministro, solo porque usted también lo menciona, los modelos de concesión, los hospitales, aquí en Antofagasta, que en la región claramente tenemos un modelo donde todavía se discute hoy día si el modelo, claro, es levantar la infraestructura, es decir, un hospital, pero no concesionar los servicios, que ha generado también una oposición o que los propios médicos critiquen. ¿El MOP está disponible para ir evaluando junto con Salud u otros si finalmente el modelo de concesionar servicios está funcionando? No, aquí no se concesiona ningún servicio, aquí no hay trato entre el concesionario y el paciente, digamos. Aquí lo que hay es un edificio... O sea, no el servicio médico, pero sí algunos servicios, lavanderías, comida... No, por supuesto, pero eso no tiene relación con el paciente. Por eso digo, uno puede tener un poco más de servicio, un poco menos, pero básicamente lo que entrega es la infraestructura, todo lo que es el servicio médico, el tratamiento con el paciente, las operaciones, los tratamientos, las camas, bueno, todo eso es totalmente del servicio de salud. Y en esta materia nosotros trabajamos estrechamente con los servicios de salud, que son quienes diseñan el hospital, quienes nos dicen cuántas son sus necesidades, cuántas camas necesitan, qué tipo de pabellones, qué tipo de especialidades, cómo les gustaría que fuera su hospital, y juntos entonces lo diseñamos. Y esto es una cosa que el Ministerio hoy día está haciendo con muchos servicios. La tercera actividad que tuvimos hoy día precisamente fue estamos construyendo un CEFAM, pero para carabineros, ¿no? Para atender a los 7.000 familiares de carabineros, investigaciones, gendarmería que hay en la región, en un CEFAM, le llamamos CEFAM porque tiene los mismos servicios que un CEFAM,
y es una cosa que financia Carabineros, pero que en el fondo le pide al MOP, le pide al Ministerio de Obras Públicas que se lo construya, que se lo haga con los estándares que naturalmente los servicios médicos de ellos determinan, y su experiencia es que resulta que las obras son más rápidas, más ajustadas a presupuesto, quedan mejor construidas, porque claro, cada persona y cada entidad tiene su especialidad, digamos, ¿no? La especialidad de nosotros, hacer infraestructura, y por eso no solamente hacemos la propia, que es mucha, sino que también hacemos mucha infraestructura para terceros. Claro, por eso le preguntaba justo el modelo del hospital, hacer la infraestructura, pero no a lo mejor algunos servicios. Entre ellos, por ejemplo, otro que para dar otro ejemplo, el Teatro Pedro de la Barra, que es una restauración de un edificio emblemático, de madera, de hace muchos años, y que lo vamos a, con fondos regionales, pero lo vamos a hacer nosotros, la Dirección de Arquitectura, igual como estamos haciendo CEFAM, pero con gente que es especializada en esto, y va a quedar una obra que estoy seguro va a ser un orgullo de la ciudad. Ministro, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Gracias a ustedes también, nos reencontramos como siempre con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.